Cultura Ciudadana es un programa de mejoramiento de la vida en común a través de la regulación interpersonal, primero que todo entre personas, segundo, de cada persona regulándose a sí misma, y tercero, utilizando las leyes casi que residualmente. O sea, cultura ciudadana es actuar pensando en el otro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Estamos escuchando al profesor Antanas Mockus, quien definitivamente en Colombia y especialmente en la capital de la República hizo una conciencia profunda sobre la importancia de la cultura ciudadana. Hoy, un tema prioritario cuando hablamos del festejo, de la forma en la que celebramos los colombianos, cómo nos apropiamos de temas fundamentales, no solamente del fútbol, sino de temas como el medio ambiente, el respeto por el otro. ¿Qué pasa con los colombianos en temas cruciales? ¿Por qué no celebramos de la misma manera y por qué no nos apropiamos de temas fundamentales que no solamente son de momento, sino con visión en perspectiva y en futuro para mejorar nuestro desarrollo y nuestro progreso? Para hablar sobre este tema, pues por supuesto nos acompaña aquí en estudio el profesor Fabián Sanabria, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor Sanabria. Muchas gracias, Omaira. Qué rico estar nuevamente en Contrastes. Muchísimas gracias. Y por supuesto vamos a tener algunas intervenciones del profesor Antanas Mockus sobre el tema en el desarrollo de esta media hora. Iniciemos desde su punto de vista la importancia y qué es realmente la cultura ciudadana que nos cuesta tanto apropiarnos de este concepto. La cultura ciudadana es un gran telón de fondo en donde convergen las manifestaciones más elitistas de la cultura y las manifestaciones más populares e informales. Toda la producción cultural, la ópera, el teatro, la danza, las recetas de cocina, la comida, las cocinas tradicionales, todo lo que se entiende como políticas culturales debe confluir al servicio de la ciudadanía. Tenemos que preguntarnos qué tipo de relaciones hemos forjado como país y cómo esas relaciones desafortunadamente han estado un poco distorsionadas. Distorsionadas porque hay un abismo entre el deber ser, la ley, entre lo que se dice que se hace, la moral, y lo que en realidad se practica, la cultura. En muchas sociedades obviamente no hay un equilibrio entre estas tres dimensiones, entre ley, moral y cultura. El problema en Colombia es que hay un abismo. Entonces nos toca tratar de armonizar esas tres dimensiones en el ámbito de la cultura ciudadana. Qué bueno que a futuro un ministerio como el Ministerio de Cultura se dedicara justamente a hacer confluir las políticas culturales, toda la producción cultural elitista, vanguardista y popular o informal en pro de la ciudadanía. Necesitamos, como todos los colombianos, como país, como sociedad, construir un nuevo relato de nación. Si no lo hacemos, no somos viables. ¿Cómo se aprende el tema de la cultura ciudadana? ¿Está directamente relacionado con el tema preventivo y punitivo? Sobre todo con el tema preventivo, porque no podemos actuar bien por temor al castigo ni porque esperamos un premio. Entonces uno actúa bien porque le gusta el bien. La idea de la vida buena, que es una idea aristotélica muy importante, tiene que volver a Colombia. No se trata de no beber, se trata de saber beber, se trata de saber vivir, se trata de entender que la vida buena no obliga a nadie. Usted me comparte su vida buena, yo le comparto mi vida buena y si le gusta, compartimos, vivimos, pero yo no tengo por qué agredirla ni usted tiene por qué agredirme. Usted no tiene por qué obligarme a que yo festeje como usted festeja, ni a la inversa. Entonces la cultura ciudadana es ese espacio de confluencia en donde todos pensamos en el otro. Hay dos problemas en Colombia fundamentales, aunque suenan a una óptica cristiana, yo creo que más allá de los valores cristianos se pueden traducir en valores de convivencia, y es que en Colombia somos supremamente egoístas y supremamente envidiosos. Si el otro progresa, uno dice, ¿quién sabe en qué pasos ande? Y si el otro evidentemente está desarrollándose, está triunfando, está siendo agasajado, está siendo celebrado, la envidia es una cosa aterradora. Yo creo que los colombianos tenemos que ponernos en los zapatos del otro, y ese ponerse en los zapatos del otro es simplemente pensar en el otro, es simplemente
saber que nuestra libertad acaba donde empieza la del otro. Y ahí hay un trabajo fundamental que Antanas Mockus en sus 2 administraciones hizo, y también como rector de la Universidad Nacional. Yo me acuerdo cuando él lanzaba la consigna de anfibios culturales y parteras del futuro. Anfibios culturales era la idea de un académico, de un antropólogo, un sociólogo, un investigador que podía estar en la extrema derecha o en la extrema izquierda y podía camuflarse entre todos los modos de sentir, pensar y actuar de estos grupos. Pues bien, el académico, el intelectual, el artista, el ciudadano debe ser alguien que puede probar la chicha como puede saborear el coñac. Y no hay ningún problema. Nosotros podemos asistir a un gran concierto de la Filarmónica de Berlín o de Bogotá, pero al mismo tiempo escuchar a Totó la Momposina. Entonces, esas manifestaciones tan plurales como se conjuga la cultura en plural en pro de la ciudadanía son lo que constituiría justamente la cultura ciudadana. Y parteras del futuro, por supuesto, es que tenemos que ayudar lo que un poco Sócrates llamaba dar a luz. Hay que dar a luz un nuevo país. Yo creo que este respaldo extraordinario que le han dado los exmandatarios del subcontinente al presidente Santos con esta locura divina de la paz en la que estamos embaucados, y yo creo que nos estamos embarcando con la camiseta puesta todos. Algunos son aves de mal agüero, pero evidentemente las aves de mal agüero van a quedar rebuznando solitas o haciendo ruido solos, porque todos queremos la paz, y definitivamente en este proceso de paz no se trata solamente de firmar los acuerdos con la guerrilla de las FARC o el ELN, que entre otras cosas está anunciando estos días un paro armado que es completamente ilegal. Se trata de que todos nos reconciliemos, se trata de que tengamos las energías suficientes para construir un nuevo relato de nación, un nuevo relato social de cara al mundo global. Nosotros no podemos estar aislados del mundo y no estamos solos. Entonces la cultura ciudadana va a jugar un papel aquí fundamental, y desde, repito, un ministerio como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación Nacional es fundamental. Es fundamental que aprendamos modos de sentir, pensar y actuar que nos permitan comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Profesor Sanabria, vamos a un corte de comerciales, pero antes los invito a que escuchen y vean las reflexiones del profesor Antanas Mockus precisamente sobre esta pregunta: si la cultura ciudadana tiene que ver con lo punitivo o lo preventivo. La cultura ciudadana involucra ambos aspectos, el preventivo, algo así como enseñémonos las reglas y hagámoslo por las buenas, pero también incluye una reinterpretación del momento punitivo. El momento punitivo tiene sentido si tiene efectos pedagógicos. Si usted lo que hace con una sanción es torear a un chico de 14 años para que se vuelva todavía más rebelde, más molesto con el orden social, menos solidario con la gente, pues hay que pensar 2 veces si se aplica la sanción, o por lo menos cómo se tiene en cuenta ese efecto. Es decir, mucha gente es castigada ineficazmente, como que lo que deriva del castigo no es aprendizaje bueno. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el profesor Fabián Sanabria, sobre el tema de la cultura ciudadana. ¿Por qué, profesor Sanabria, el colombiano en nuestro país evade todo el tema de la justicia? Por supuesto, no reacciona que si se pasa un semáforo en rojo, pues tiene consecuencias, que si intenta sobornar a un policía de tránsito, pues eso tiene consecuencias y además no es correcto. Pero cuando está en otro país su comportamiento es completamente diferente. Pareciera que el chip lo cambia inmediatamente y cuando regresa a nuestro país se pone otra vez el del no buen ciudadano.
Una vez más tenemos el abismo entre ley, moral y cultura. Uno se preguntaría si a la tierra que fueres haz lo que vieres, pero evidentemente en el caso colombiano yo creo que hay un problema fundamental y es que desafortunadamente nos enseñaron mal. Es decir, el tipo de pedagogía ciudadana que nos inculcaron desde la más temprana infancia y desde la colonia fue una pedagogía punitiva. Sí. Fue la idea de la letra con sangre entra y fue la idea del rejo, del látigo, de la mano dura, que todavía este país la sigue pidiendo. Lo vimos en la pasada contienda electoral. Es decir, no nos enseñaron a amar la ley por la ley, no nos enseñaron a comportarnos fraternalmente los unos con los otros porque es bueno, porque es grato, porque es estético. Y entonces en ese sentido las encuestas de pedagogía ciudadana que hace Corpovisionarios y el profesor Mocus muestran claramente que yo soy bueno y el otro es malo, que yo sí respeto la ley pero el otro no, que yo sospecho del otro, que yo no creo en el otro, que yo no confío en el otro. Pareciera como si en Colombia la paranoia se justificara. Entonces nos hemos inventado al otro como enemigo y eso es supremamente grave. Se necesita toda una revolución educativa y cultural, porque repito, es en el terreno de la cultura sobre todo, de los modos de sentir, pensar y actuar donde nos encontramos todos, alrededor de una mesa, alrededor de un baile, alrededor de una receta de una cocina tradicional, alrededor de una rumba, de un carnaval. Las sociedades necesitan esos mecanismos de escape fascinantes en donde se sublima la violencia. Y por eso me parece tan importante la metáfora del fútbol como una sublimación de la guerra, porque el fútbol no puede ser un campo de batalla. En días pasados estábamos recordando la fatídica muerte de Andrés Escobar. Y entonces evidentemente hay que decirle a los colombianos que ojalá su rostro, su cuerpo nos sirva como esa imagen para que nunca más vuelva a ocurrir algo similar a lo que pasó con Andrés Escobar. Yo creo que lo importante del fútbol, lo importante del juego es competir, jugar limpio. Perder o ganar, hemos visto el resultado, pero ahí estamos. Ahí vamos como país y yo creo que tenemos que sacudirnos de toda esa culpa que también se nos ha introducido, que forma parte de esa mala pedagogía. Yo creo que Antanas Mocus tiene razón cuando dice deberíamos cambiar un poquitico la culpa por vergüenza. Si nos diera pena estar borrachos vomitando en la calle o rompiendo la propiedad ajena o agrediendo al otro, si realmente nos avergonzáramos socialmente de eso, el comportamiento cambiaría. Entonces necesitamos modificar hábitos y estilos de vida. Y este es un trabajo de políticas culturales. Entonces yo creo que ahí nos tenemos que encontrar. Por eso digo, el gran centro de un Ministerio de Cultura debería ser la cultura ciudadana. ¿Por qué temas como el fútbol, que vienen y van, que por supuesto esto tiene que ver con triunfos y derrotas, le duele tanto al colombiano, y temas tan importantes como la conservación del medio ambiente, porque si no lo hacemos, pues por supuesto no tenemos futuro y la vida en el planeta desaparece? El tema del respeto por el otro, de reducir al máximo, si podemos desaparecer el tema de la violencia, la agresión, no son tan importantes para nosotros. Dentro de los análisis que hace Antanas Mocus justamente con el profesor John Elster del Colegio de Francia, va a mostrar que en todo comportamiento ciudadano o social simplemente hay razones, intereses o emociones. Desafortunadamente en nuestra sociedad lo que prima son los intereses y las pasiones, y no tanto las razones. Un lema como Colombia es pasión es terrible, porque cuando uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que entre otras cosas me hizo caer en cuenta de eso el señor Jean-Claude Besudo, me dice, yo estoy aterrado con la idea de que Colombia es pasión, porque pasión es un sentimiento triste, apesadumbrado, nostálgico, cargado de ira o de soberbia, pero también que nos deprime. Entonces, si Colombia es pasión, Dios mío, qué pasioncita. Es un poco como los eufemismos de la malicia indígena y de todas estas artimañas que a veces utilizamos para no llamar las cosas por su nombre. Entonces me parece que tenemos que avanzar un poco. Obviamente no vamos a ser como los suizos, que a las 3 de la mañana, si el semáforo peatonal está en rojo, se queda uno en invierno parado hasta que pase a verde. No, no somos así. Sí. Yo tengo un amigo que vive en Ginebra y dice que él es feliz cuando llega a Boyacá, se come una mazorca y lanza la tusa lo más lejos que puede. Esa es su gran liberación, porque eso no lo puede hacer en Ginebra, Suiza. Ok. Bueno, no somos como los suizos, pero sí tenemos que ser un poquito más racionales, no tan
pasionales y que no primen tanto los intereses de la palada, la tajada, la mordida, el atajo, el narcotráfico, el todo vale, el palas que sea. Y eso se construye en la cultura ciudadana, desde la más temprana infancia, desde el jardín infantil. No podemos permitir que un niño, si está perdiendo el juego con un compañerito, le dice, si no me dejas ganar, te pongo un carro bomba. Sí, sí, sí. Y precisamente el tema de la justificación, nos hemos encargado específicamente, es que ya parece un tema cultural, de justificar todos los hechos de violencia. Y nos tenemos que centrar obviamente en estas celebraciones del fútbol. Entonces lo justificamos manifestando que es que, por ejemplo, en Bogotá no tenemos un festival y por eso reaccionamos de esa manera. ¿Es un tema cultural o es que nosotros hemos adaptado todo este tema a una justificación y en la celebración todo vale? Y el que no esté dentro de la celebración tendrá que someterse un poco a cómo lo hagamos. Claro, ahora hay algo que me parece importante y que en algún consejo de gobierno dijo el presidente Santos, se necesita también una política de teatro, una política nacional de teatro. Fíjense ustedes ese maravilloso bien, por decirlo de alguna manera, que hizo Fanny Mickey a este país. Es decir, en la medida en que uno logra catalizar las energías que tiene, porque la sociedad como tal se funda en la violencia. Finalmente, el origen de todo orden social, antes de que se organice como sociedad, es la violencia. Pero un elemento que logra sublimar, que logra transmutar las pasiones tristes, es el teatro. La comedia y la tragedia. Los griegos, por ejemplo, cuando veían una tragedia tenían que ver yo no sé cuántas comedias seguidas porque no soportaban la tragedia que acababan de ver. Entonces necesitamos también una política de teatro porque el teatro es un catalizador de la violencia. Necesitamos que los carnavales, que las fiestas, que todas las políticas culturales, repito, desde las más elitistas hasta las más populares, confluyan en el ágora, en la ciudadanía, en la plaza pública, de una manera serena y tranquila, en donde todos disfrutamos, gozamos de esa equidad cultural que el país, que el Estado debe proveerle al ciudadano, y en esa medida yo creo que podremos construir un país distinto. Yo estoy convencido de que sobre todo en el terreno de la cultura y de la cultura ciudadana, donde este país tiene futuro. Si no trabajamos, y eso implica unas inversiones aterradoras. Yo me acuerdo cuando Antanas Mockus llegó a la alcaldía de Bogotá, algún alcalde, creo que de Manizales, quería copiar los mimos. Entonces él creía que la cultura ciudadana era una cosa de mimos. Entonces Paul Bromberg le explicó que eso valía una millonada, la reingeniería que había que hacer para saber la gente cómo transitaba por las cebras o no, si se saltaba el semáforo o no, si llevaba el cinturón de seguridad cuando era copiloto o no, y que eso valía un riñón. Y entonces el señor alcalde, que creyó que la cultura ciudadana era una cosa de mimitos, se deprimió porque realmente eso exige una gran creatividad, una gran investigación, una reingeniería que transforme nuestros modos de sentir, pensar y actuar pensando en el otro. Precisamente sobre el aporte que dejó a la capital de la República y al territorio nacional, finalmente, el trabajo de la cultura ciudadana del exalcalde Antanas Mockus, esto fue lo que nos contó. Errores, lo que se debe superar y por qué este trabajo debe convertirse en una política social y cultural en nuestro país. Cultura ciudadana es algo, es como una técnica de gobierno, es una manera de enfocar los problemas de la ciudad que le puede servir y de hecho le ha servido a muchas otras ciudades. Entonces, que la gente saquee en buen sentido la herencia de cultura ciudadana es bienvenido. Ahora, con tal de que no se crea que esto es simplemente un par de mimos que se asoman un par de días en una esquina. Esto es una concepción de gobierno, es gobernar educando y es también ser gobernado educando. No solo el Estado educa al ciudadano, el ciudadano educa al Estado. Continuamos en Contrastes con el profesor Fabián Sanabria. Él es el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en nuestro país. Profesor Sanabria, el tema de la cultura ciudadana, ¿por qué no se convierte en una política pública? ¿Por qué pareciera que es una intención, un propósito de un gobernante local o de un pensador o de un maestro, un investigador, pero no es una política de verdad fundamental en el proceso de formación? Yo tengo la esperanza que en este nuevo gobierno la cultura ciudadana va a ser una política no solamente de gobierno, sino de Estado en Colombia.
Porque es claro que después de un proceso de firma de acuerdos de paz, hay un proceso de reinserción de excombatientes a la vida civil y hay un proceso de posconflicto. Y en ese proceso de posconflicto lo más importante va a ser una gran inversión en seguridad ciudadana. Y esa inversión en seguridad ciudadana no puede tener una concepción panóptica de vigilar y castigar, de carrotanques a lo largo y ancho de nuestras carreteras tipo Vive Colombia y Viaja por ella, porque Colombia es pasión, sino de velar, de protegernos entre todos, de cuidarnos entre todos. Y eso es la cultura ciudadana. Y nos encontramos, repito, en las manifestaciones, en las expresiones culturales más vivas de nuestros modos de sentir, pensar y actuar. Entonces yo creo y tengo fe y esperanza de que eso va a ser una política de Estado. Pero al mismo tiempo debo decirles que, por ejemplo, hay una relación muy importante entre patrimonio y posconflicto. El patrimonio no es una cosa anquilosada del pasado, perdida. Tenemos que aprender mucho de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Cuando uno estudia arqueología y cuando ve el legado que, por ejemplo, nos dejaron las culturas de San Agustín, del Alto Magdalena, de Tierra Adentro o de Teyuna, ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, yo he tenido el honor de administrar los parques arqueológicos de Colombia y me siento muy orgulloso de ver ese legado fascinante que nos dejaron nuestros antepasados. Pues bien, ese patrimonio tiene que estar al servicio del futuro. Un poco como el Capañán, que es el sendero vial andino que une a 6 países. Nosotros tenemos una partecita en el sur de Colombia. Son caminos de nuestros abuelos al servicio del futuro. Entonces yo creo que esas claves están en el pasado, pero hay que actualizarlas, hay que ponerlas al servicio del presente como una interpretación del pasado en función contemporánea, en función de lo actual y de lo cotidiano. Entonces, un ministerio como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, sería el encargado de lograr aglutinar esas expresiones, esos modos de sentir, pensar y actuar en pro de la ciudadanía, en pro de construir un país distinto y, ¿por qué no, un país mejor? En donde alguien pase una tarde viendo teatro, en donde alguien lea en voz alta. Imagínese usted cuánta paz no habría en los hogares de Colombia si los domingos o los sábados, así como nos reunimos a ver el partido de fútbol, la gente leyera en voz alta y tomara un algo, tomara un té, tomara unas onces. Eso sí que nos reconciliaría. Son cosas supremamente sencillas y la maravilla de un ministerio como el Ministerio de Cultura es que eso no cuesta mucho. Y entonces los políticos ahí no pueden caer porque eso no tiene muchos tentáculos, ni tiene muchas gavillas, ni tiene muchas, dijéramos, compartimientos de la torta que hay que saber distribuir. No, eso no vale mucho y se pueden hacer maravillas. ¿El tema de la cultura ciudadana tiene que ver con los contextos, con las regiones, o es un tema general del ser humano? Tiene que ver de manera universal y de manera particular, porque obviamente no es lo mismo cómo se comporta un bayuno, cómo se comporta un antioqueño, cómo se comporta un pastuso o un costeño, entre otras cosas porque no es lo mismo vivir a la orilla del mar con las casas abiertas, no tener este tipo de trajes, sino estar en mangas de camisa, etcétera, etcétera. No es lo mismo la dieta alimenticia que se toma en la costa que se toma en el interior, pero en la medida en que usted logra conjugar el contexto y el momento con un sentido universal, civilizatorio, más democrático, de cara al mundo global, porque es que no podemos negar que estamos en un planeta. Y no podemos negar que nos tocó convivir con el cristianismo 2000 años, seguramente con el capitalismo nos va a tocar convivir 1000 más. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de modelos económicos, por lo menos la conquista de la democracia representativa y de la economía liberal posibilita cosas. Obviamente tiene mucha inequidad en otras cosas, pero tratar de equilibrar, tratar de lograr un modelo en donde claramente cultura y economía no sean incompatibles, en donde claramente los ciudadanos se encuentren en lo público, se encuentren en ambientes que posibiliten una mejor convivencia, un mejor desarrollo y una vida más buena, pues evidentemente es lo que hay que hacer. Es decir, uno no tiene derecho a sufrir ni a ser infeliz. El bienestar también lo da la cultura. Entonces, de la misma manera que hay una noción muy importante que acuñó la Iglesia Católica con la teología de la liberación, que es la noción de la justicia social, existe la noción de equidad cultural. Y la noción de equidad cultural hace que un joven pueda ir a teatro, pueda escuchar a la filarmónica, pueda ir a Rock al Parque y sea buen ciudadano. ¿Le cuesta al colombiano entender la diferencia?
Sí. Compartirla, aceptarla, respetar la diferencia, porque ese es un cambio fundamental, es un punto de partida, de no retorno, por supuesto. Por supuesto, nos toca construir un arco iris de todos los colores, un arco iris donde todos quepamos, donde lo normal sea lo más amplio y lo normativo poco. Con unas pocas normas, no con tanta leguleyada, funcionamos muy bien, pero que lo normal quepa, que uno pueda ver dos muchachos besándose, dos niñas bailando juntas, que uno no tenga por qué discriminar a un travesti porque entra a una universidad o porque dirige un instituto como el Instituto von Humboldt. Es decir, me parece que este país tiene que ser cada vez más incluyente y todos aquellos que se vuelven inquisidores y pretenden pontificar sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo, reconocer que con esa concepción del mundo tan cuadriculada están por fuera del planeta, están por fuera de la ecología, están por fuera de un mundo más abarcante, más amplio, en donde todos quepamos. Entonces Colombia tiene que construir eso y que no lo hizo desde hace 200 años cuando nos independizamos de los españoles. Ese fue nuestro gran error, no haber aceptado el mestizaje. Entonces tenemos que aceptarnos como un país de regiones, como un país de contrastes, y en la medida en que esos contrastes los sepamos catalizar, estaremos más unidos en la diversidad, pero unidos en la diversidad. Hay que entender que el tema de la cultura ciudadana no es lo general, lo colectivo, sometiéndose a lo particular, a lo individual, porque es que ese es el juego al que se le apuesta. Es conciliar la libertad individual con la democracia colectiva, con el bienestar colectivo. Yo no puedo ser libre si paso por encima de los demás. Yo no puedo tampoco desarrollarme si estoy en un sistema opresivo, totalitario, que me impide ser artista, por ejemplo. No, el Estado tiene que facilitar que un muchacho, que un joven, si es grafitero, si es rockero, si es rapero, sea rockero, grafitero, rapero, pero que evidentemente no agreda a los demás. Entonces, ese trabajo es un trabajo de políticas culturales. Uno lo ve en otros países como en México o en Francia, cuando el célebre ministro de Cultura Jacques Lang lanzó la consigna de que cultura y economía no eran incompatibles. También lo vimos con Ramiro Osorio, aquí nuestro primer ministro de Cultura, y podemos pensar en la labor genial que se puede hacer a lo largo y ancho del país con las casas de cultura, con todos los grupos de emprendimiento que tiene este país. Cuando uno lo recorre, queda patifieso porque dice: hola, Colombia tiene muchas posibilidades, lo que pasa es que no las vemos. Hay cantidad de gente escondida en este país que no se visibiliza porque probablemente no hemos comunicado esos modos de sentir, pensar y actuar ciudadanos que nos reconciliarían. Lo invito para que escuche y observemos con nuestros televidentes la reflexión que sobre este tema hace el profesor Antanas Mocus. Es muy importante tener en cuenta el interés general. Es la autorregulación y la mutua regulación buscan el bien colectivo, el bien de todos. En algún momento se acentúa, como en un piano, el tema de autorregulación moral, la voz de la conciencia, el sentimiento de culpa, pero en otros momentos se acentúa la presión social. O sea, si la sociedad le hace sentir a un hombre que le pega a la mujer que él está haciendo bien, que él está en su derecho, etcétera, pues ahí no hay cultura ciudadana. O sea, la cultura ciudadana toma las cosas más o menos donde la Constitución las coloca y las lleva a la vida cotidiana. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Profesor Sanabria, mil gracias por acompañarnos a esta hora y creo que este es el momento de esta reflexión. Así que los colombianos tenemos la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros, no solamente en el exterior, sino aquí, donde construimos, caminamos y consolidamos el desarrollo de nuestro país con nuestro quehacer diario. Mil gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de tarde.